Según la Organización de las Naciones Unidas en el 2016, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con los demás. En otras palabras, las personas con discapacidad son aquellas que tienen ciertas deficiencias que les pueden impedir o dificultar desarrollarse en algún ámbito de su vida. Existen diferentes tipos de discapacidades. Comúnmente, la discapacidad se divide en 5 grandes tipos: motriz, auditiva, visual, intelectual y de lenguaje. En México, la lucha por incluir a las personas con discapacidad comenzó hace tan solo algunos años. El presidente Vicente Fox fue el primero en abrir las puertas de México a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según la ONU, el 1 de julio del 2002, el Estado mexicano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una oficina en México. Asimismo, se acordó un marco de cooperación mediante la implementación de programas a largo plazo para incidir en la protección de los derechos humanos. Desde entonces, se han establecido numerosas leyes y organizaciones para proteger los derechos humanos en el país. Junto con los derechos humanos, se ha empezado a proteger a las personas con discapacidades. La protección de estas personas comenzó años después. Según el INEGI, fue hasta el año 2006 que el gobierno de México se empezó a preocupar por la inclusión social de las personas con discapacidad y a darle un seguimiento serio tanto dentro del país como internacionalmente. En una encuesta realizada por el INEGI en el 2012, el 93% de las personas entrevistadas dijeron que no tendrían ningún inconveniente en trabajar con alguna persona con discapacidad. Esto presenta una mejora en la opinión de la gente. La misma encuesta se había hecho anteriormente en el 2010 y se obtuvo un resultado del 83%. Demuestra una mejora de opinión, pero las personas en México demuestran lo contrario, ya que tan solo el 30% de la población de personas con discapacidad son económicamente activas y por eso es importante que exista una cultura de inclusión en el ámbito laboral. Los planteles educativos no aceptan una gran cantidad de alumnos con discapacidad por 3 grandes factores. El primero es que los educadores no están preparados académicamente ni tienen la información suficiente para saber cuál es el trato y los cuidados que le deben proporcionar a los alumnos. El segundo es que la infraestructura de la mayoría de las escuelas, ya sea una institución pública o privada, no está en las condiciones necesarias para recibir esta clase de alumnos. Estas no cuentan o cuentan con limitadas rampas y o elevadores para personas en sillas de ruedas o andadores. No existen suficientes baños inclusivos o simplemente no hay. Por último, muchas de estas escuelas no cuentan con el personal médico capacitado para atender a los alumnos con discapacidades en caso de cualquier emergencia. Es necesaria la inclusión de las personas con discapacidad. Debemos saber distinguir entre el deber ser y el deber actuar. Actividades simples como la creación de talleres para comprender el lenguaje de señas, la construcción de lugares públicos incluyentes con inmueble que pueda ser utilizado por personas con discapacidad, bibliotecas con libros en braille, evitar hacer suposiciones así como prejuicios que pueden llegar a ofender a la persona. Educar a las generaciones desde jóvenes, no solamente con la creación de programas de inclusión. Se puede hacer mediante la corrección de actitudes y comentarios despectivos, dando a entender que es el respeto y la empatía es la clave para el desarrollo social. Todos estos y muchos más son pequeños actos que si decide la sociedad hacerlo en conjunto no se puede cambiar solamente un país, sino el mundo entero.